La Rioja a pie. Es un recorrido realizado en la última década del siglo XX. Quise plasmar en un relato fotográfico cómo era La Rioja en esas fechas. Para ello, fotografié todos los pueblos, habitados y vacíos, aldeas, pedanías y pequeños núcleos de población, montes, valles, ríos, castillos, iglesias y monasterios, ermitas, torres y espadañas. Todo este material fotográfico lo iré mostrando por partes en varias ediciones de vídeo. Este vídeo documental está montado en el año 2022. Las imágenes fueron tomadas en la última década del siglo XX. El paso del tiempo ha dañado los negativos fotográficos, en su mayoría, así que espero que os fijéis más en el contenido de la imagen que en su revelado. Los datos, situaciones, romerías y anécdotas sobre las ermitas y eremitorios no los aporto en estas ediciones, pues están ya publicados en el libro Ruta de las Ermitas de La Rioja, cuyos textos y fotografías son de mi autoría y se pueden conseguir en librerías. En esta segunda edición mostraré por orden alfabético desde la A de Ábalos a la C de Cuzcurritilla. Ábalos, 281 habitantes. Es un municipio de La Rioja Alta. Sus monumentos religiosos son los siguientes: Iglesia de San Esteban Protomártir, Ermita de San Bartolomé, Ermita de San Roque, Ermita de San Felices o San Félix, Ermita de la Rosa, Ermita de San Antón. Solo quedan unas pocas ruinas a ras del suelo. Eremitorio de San Félix, Eremitorio de las Peñas del Señor. Agoncillo, 916 habitantes, situado en La Rioja Media, cerca de la capital. En el centro del pueblo está el Castillo de Aguas Mansas, del siglo XIV, y la iglesia parroquial, Iglesia de Santa María la Blanca. Ermita de Nuestra Señora de los Dolores. Pertenecen a este municipio Velilla de Aracanta y San Martín de Berberana. Aguilar del Río Alhama, 711 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Baja. Tuvo castillo que data del siglo XII y XIV. Iglesia parroquial de la Asunción del siglo XVII. Ermita de la Virgen de Valvanera. Pertenece a este municipio Contrevia Leucade. Ajamil, 75 habitantes. Es un pueblo del Camero Viejo. Iglesia de la Anunciación del siglo XVI. Ermita de San Martín, ahora en 1998 es una vivienda particular. Ermita de San Antón o San Miguel. Pertenece a este municipio San Simeón de Monterreal. Ajuarte, despoblado de La Rioja que pertenece a Casalarreina. Albelda de Iregua, 2.263 habitantes. Está situado en La Rioja Media, al sur de Logroño. Iglesia de San Martín del año 1979. Se ha reconstruido varias veces. Ermita de Santa Isabel, ahora Hogar del Jubilado. Ermita de Nuestra Señora de Buello. Iglesia de la Residencia Infantil Santa María la Real. Iglesia de la Virgen Reina del siglo XX. Convento de los Padres Escolapios, siglo XX. Monasterio de San Martín, último vestigio, data del año 921. Ermita de Santa Fe de Palazuelos. Se discute si pertenece a Clavijo o a Albelda. Alberite, 2.086 habitantes. Es un pueblo cercano a Logroño, en La Rioja Media. La iglesia de San Martín es el único edificio religioso que queda. Alcanadre, 795 habitantes. Es un municipio de La Rioja Baja.
Iglesia de Santa María, del siglo XVI y XVIII. Pertenece a este municipio Aradón. Aldealobos, 39 habitantes. Es un pequeño pueblo situado en el Valle de Ocón. La iglesia de San Pedro es del siglo XVI. Ermita del Santo Cristo. Aldeanueva de Cameros, 20 habitantes. Es un pueblo cercano a Villanueva de Cameros, situado en Los Cameros. Iglesia de Nuestra Señora del Valle, del siglo XVI. Ermita de Santa Ana. Aldeanueva de Ebro, 2.424 habitantes. Está situado en La Rioja Baja. Destaca a lo lejos, por encima de todo, su iglesia. Iglesia de San Bartolomé, del siglo XVI y XVIII. Ermita de Nuestra Señora del Portal. Ermita de la Virgen de los Remedios. Alesanco, 476 habitantes. Es un pueblo de la Rioja Media Alta. Iglesia de la Asunción, del siglo XVI y XVII. Ermita de la Virgen del Prado. Alesón, 137 habitantes. Es un pueblo situado cerca de Nájera. Iglesia de San Martín, siglo XVI y XVII. Alfaro, 9.083 habitantes. Está situado al este de La Rioja y es el más extenso de ella y el más antiguo. Data del siglo VIII a.C. Iglesia de Nuestra Señora del Burgo, siglo XVII, situada en el antiguo barrio cristiano de La Puerta. Iglesia Catedral o Colegiata de San Miguel, del siglo XVII. Iglesia de la Concepción, siglo XVII. Iglesia de San Francisco o Convento de San Francisco, siglo XVII, estilo clasicista. Ermita de San Martín. Ermita de San Roque. Ermita del Pilar. Almarza de Cameros, 35 habitantes. Es un pueblo de La Rioja situado en Los Cameros. Iglesia de Nuestra Señora del Campillo, siglo XVI. Ermita del Valle. Ermita de Santiago. Altuzarra. Es una aldea de Ezcaray, ya deshabitada desde 1974. Se accede por pista forestal. No se encuentran restos de edificios religiosos. Ambasaguas o Entrambasaguas, 4 habitantes, en el año 2000. Es un pueblo situado al sureste de La Rioja. Se accede por pista forestal. Iglesia de San Juan Bautista, siglo XVI. Ermita de Santa Lucía. Ermita de Santo Cristo de Ambasaguas. Amunartia es otra de las aldeas abandonadas por la zona de Ezcaray, en La Rioja. En los años de 1995 y 2000 tiene un habitante. Iglesia de Santa María de Amunartia, del siglo XIX. Se encuentra en ruinas. Anguciana, 313 habitantes. Es un pueblo situado al noroeste de La Rioja, cercano a Haro. La iglesia de San Martín data de los siglos XVI y XIX. Ermita de la Concepción o de la Esclavitud. El seminario misionero franciscano está adosado al torreón de los Salcedo, del siglo XIV. Torreón o torre fuerte de los Salcedo. Pertenece a este municipio Oreca. Anguiano, 568 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta y está formado por 3 barrios muy marcados: Mediavilla, Eras y Cuevas. Iglesia de San Andrés, del siglo XVII. Ermita de la Magdalena. Pertenece a este municipio Villanueva de Matute.
la Venta de Pablito, Venta de Linos y Valvanera. Anguta es una aldea de Ezcaray, despoblada desde 1970. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Antoñanzas de Munilla es una aldea despoblada de La Rioja cercana a Arnedillo y se accede por pista forestal. Iglesia de Santa Lucía. Aradón es un despoblado de La Rioja que pertenece a Alcanadre, del que dista 7 kilómetros, y está cercano al río Ebro. Ya existía en el siglo X. Hay documentos del siglo XIX que dicen que está deshabitado. Hubo abadía y monasterio, situados junto a la actual ermita. Dicen que el monasterio fue arrasado por una presa cercana. Queda esta ermita de Santa María de Aradón. Arce Foncea. Fue una aldea junto a Foncea. Se cuenta que una peste acabó con la población en el siglo XV. La iglesia de Arce fue una posesión de los templarios en el siglo XIII. Es de construcción románica. Arenzana de Abajo, 295 habitantes. Es un municipio de La Rioja Media. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es del siglo XVI. Ermita del Carmen, situada en la carretera hacia Cárdenas. Arenzana de Arriba, 40 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Media cercano a Nájera. Iglesia de la Asunción, del siglo XVI. Arnedillo, 442 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Baja cercano a Arnedo, conocido por sus aguas termales. Tiene castillo del siglo X. La iglesia de San Servando y San Germán es del siglo XVI y XVII. Ermita de Nuestra Señora de la Torre. Ermita de San Andrés y San Blas. Ermita de Santiago del siglo XX, que sustituye a otra anterior. Ermita de San Miguel. Ermita de San Tirso, excavada en la roca. Ermita del Cristo en el cementerio. Corazón de Jesús, monumento que corona el monte con el mismo nombre, que tiene capilla y es del siglo XX. Pertenece a este municipio los baños de Arnedillo y poblado de Peñalba. Arnedo, 12.855 habitantes. Es calificado como ciudad, está situado en La Rioja Baja. El castillo data del año 714. Iglesia de Santo Tomás, del siglo XVI. Iglesia de Santa Eulalia, del siglo XVI, construida sobre otra anterior. Iglesia de San Cosme y San Damián, del siglo XVI. Arco de Nuestra Señora de las Nieves. Casa de los curas, frente a la iglesia de San Cosme y San Damián. Monasterio de las Madres Clarisas, del siglo XX. Monasterio de Vico, se construyó sobre otro del siglo XV. Oratorio de la Virgen de Vico. Ermita de San Marcos y la Virgen de Lontanar, en ruinas. Ermita de Cienta, o de María Santísima de los Dolores y San Nicolás de Tolentino. El patio de los curas. Es una iglesia rupestre excavada en las rocas. Es de los siglos IV al X. Eremitorios de San Fluchos. Eremitorios de Cienta. Cerro de San Miguel. A los pies del cerro están las cuevas de los 100 pilares, que forman el monasterio eremita de San Miguel. Panorámica de otras cuevas en Arnedo. Pertenecen a este municipio San Pedro Mártir y la Quinta del General. Arrúbal, 418 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Media junto al río Ebro. Iglesia del Salvador, del siglo XVI. Arbiza Barrena, 3 habitantes.
Es un núcleo cercano a Ezcaray que pertenece a Ojacastro. Iglesia de Santa Marta. Ermita de Santa Marta, en ruinas totales. Atamauri. Es un despoblado de La Rioja cercano a Haro. Existió en el siglo XIV y tenía la iglesia de Santa María de Atamauri. Ausejo, 741 habitantes. La villa de Ausejo pertenece a La Rioja Baja. Iglesia de Santa María del siglo XVI al XVIII. Ruinas del castillo que quedó desmantelado a principios del siglo XIX. Ermita de Nuestra Señora de la Antigua. Ermita del Cristo o del Crucifijo del siglo XVI. Antes fue un crucero de 4 columnas. Autol, 1959 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Baja que tiene el núcleo de población más grande después de los de cabecera de comarca. Iglesia de San Adrián y Santa Natalia, del siglo XVI. Ermita del Carmen. Ermita de la Virgen de la Cueva. Convento de las Monjas del Pilar. Ermita de la Virgen de Nieva. Ermita del Ángel, del siglo XVIII, situada en el cementerio. La iglesia de San Adrián aparece entre el Picuezo y el Castillo. El castillo es de la Edad Media, del siglo XI. Pertenece a este municipio Yerga. Avellaneda. Es un pueblo de La Rioja situado al sur, en estado totalmente ruinoso, despoblado desde 1981. Iglesia de la Asunción y Santiago Apóstol. Muro exterior de la iglesia y su cementerio. Ayabarrena, 5 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Ezcaray. No tiene ni iglesia ni ermita. Azarrulla, 14 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Ezcaray. Iglesia de las Candelas o de San Antonio, siglo XIX. Azofra, 244 habitantes. Es un municipio de La Rioja Alta. Tiene título de villa. Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, siglo XVII y XVIII. Badarán, 709 habitantes. Es un pueblo de La Rioja situado en el Valle del Cárdenas, a 6 kilómetros de San Millán de la Cogolla. La iglesia de la Expectación es del siglo XVII. Ermita de San Marcos, solo quedan estas pocas ruinas, se situaba en el cementerio antiguo. Capilla Oratorio de la Virgen del Carmen, situada en el cementerio actual. Bañares, 389 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta, cercano a Santo Domingo de la Calzada. Iglesia de Santa Cruz, siglos XV y XVI. Ermita de Santa Cruz o de Santa María de la Antigua. Capilla del cementerio. Castillo en ruinas, es de la Edad Media. Sus piedras fueron vendidas para construir otros edificios. Baños de Río Tobía, 1748 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta. Iglesia de San Pelayo, siglo XVI. Ermita de la Virgen de los Parrales. Ermita del Rosario. Baños de Rioja, 97 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta cercano a Santo Domingo de la Calzada. Iglesia de la Magdalena del siglo XV. Ermita del Pilar. Torreón del siglo XIII, en estos momentos convertido en pajar. Pertenece a este municipio el núcleo de Viña Emperatriz. Barrio de Eras. Es un barrio de La Rioja que pertenece a Anguiano y lo separa del de Mediavilla el barranco del Aidillo. Esta es la calle del Carmen, la más importante del barrio. Barrio de la Estación, de Fuenmayor. Es un barrio donde se encuentra la estación del tren y bodegas muy importantes. Barrio de la Estación, de Haro.
Es un barrio donde se encuentra la estación de tren y bodegas muy importantes. Está cercana al río Ebro. Barrio del Campillo. Es un barrio de La Rioja que pertenece a Torrecilla de Cameros. Está junto a él, en un alto hacia el oeste. Ermita de San Antón. Ermita de Santa Águeda. Barrio Bajero. Es un pequeño núcleo que pertenece a San Millán de la Cogolla. Se despobló en el año 1960. Solo quedan estas ruinas. Barruelo. Es un barrio de La Rioja que pertenece a Torrecilla de Cameros. Iglesia de Nuestra Señora de las Vegas, del siglo XVI, en ruinas. Ermita de San Andrés. Barruso. Es un despoblado de La Rioja que pertenece a Brieva de Cameros y fue el origen de este. Iglesia de Santa María o de San Antón, siglo XVI. Berceo, 212 habitantes. Es un pueblo de La Rioja que se encuentra en el Valle de San Millán. Iglesia de Santa Eulalia de Mérida, siglo XVIII. Ermita de Santa Eufemia, en ruinas totales. Pertenece a este municipio La Cereceda y San Martín del Soto. Vergasa, 155 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Arnedo. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, siglo XVII. Ermita de Nuestra Señora de los Dolores. Vergasillas Bajera, 29 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja, cercano a Arnedo. Iglesia de Santiago Apóstol, siglo XVI. Vergasillas Somera, 3 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja que pertenece a Vergasillas Bajera. Iglesia de Santa María Magdalena, del siglo XVII. Ermita del Cementerio. Bezares, 30 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja cercano a Nájera. Iglesia de San Martín, siglo XV. Ermita de las Santitas, Nunillo y Alodia, también llamada de San Martín. Boadilla, 161 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Baños de Río Tobía. Iglesia de San Juan Bautista, siglo XIV-XV. Eremitorios de Peña Escalera, de los siglos V al X. Se sitúa en la margen derecha del río Najerilla. Bonicaparra. Es una aldea abandonada de La Rioja que pertenece a Ezcaray, ya despoblada desde el año 1940. Solo queda un refugio de montaña y algunas pocas ruinas. Se accede por pista forestal. Brieva de Cameros, 78 habitantes. Es un pueblo de La Rioja situado al sur. Iglesia de San Miguel, siglo XV. Pertenece a este pueblo Barruso y Valdiña. Briñas, 217 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta cercano a Haro. Iglesia de la Asunción, siglo XVII. Templete, humilladero y ermita del siglo XVII. Ermita de San Marcelo, en ruinas. Eremitorios de Arriarán, Mondiate, La Teresa, La Ballesta y Corral de Barrio. Briones, 799 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta, junto al Ebro. La casa más antigua de La Rioja, data del siglo XVI. Iglesia de la Asunción, siglo XVI. Ermita del Cristo de los Remedios, o San Juan. Ermita de Santa Lucía. Ermita de la Concepción. Ermita de los Santos Mártires Ermitorio y Celedonio. Ermita de San Andrés. Ermita del Calvario. Ermita de San Bartolomé. Torreones del siglo XV al XVII. Pertenece a este municipio Las Ventas de Valpierre. Pucesta, 2 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Santa Engracia del Jubera.
se encuentra en ruinas y vive una familia en estos finales del siglo XX. Iglesia de Santa María. Iglesia de Pueblo Viejo. Esta iglesia es del Pueblo Viejo que, según cuentan, desapareció porque los vecinos murieron por culpa de una salamantesa. Más adelante se formó otro pueblo con otra iglesia. Ermita de Santa Coloma. Pertenece a esta aldea Santa María de Agriones. Buzarra. Aldea despoblada de La Rioja desde el año 1950. Pertenece a Robres del Castillo. Está totalmente destruida. Acceso muy difícil. Iglesia en ruinas dedicada a Santiago, del siglo XVIII-XIX. Cabezón de Cameros, 24 habitantes. Es un pueblo de La Rioja en la cuenca del río Leza. Iglesia de la Asunción, del siglo XVI. Ermita de Jesús, José y María. Este es un edificio singular, llamado El Palomar. Cabretón, 290 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Baja que pertenece a Cervera del Río Alhama. Iglesia de la Virgen del Carmen, siglo XX. Convento de la Misión de Paz, siglo XX. Pertenece a este pueblo el poblado de Caldelavilla. Calahorra, 18.924 habitantes. Es una ciudad de La Rioja y es la que más relación tiene con la época romana, dada la importancia que tuvo para los romanos. Iglesia Catedral de Santa María, del siglo XVII. Iglesia de Santiago, siglo XVII. Iglesia de San Andrés, siglos XVI y XVII. Iglesia y portada de San Francisco, del siglo XVII, antes fue convento. Iglesia de los Santos Mártires, siglo XX. Ermita de San Emeterio y San Celedonio, también llamada Casa Santa. Ermita del Carmen. Padres Carmelitas. Ermita de la Concepción. Está unida al asilo y convento de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Convento de las Madres Carmelitas Descalzas, del siglo XVII. Asilo de las Hermanitas de los Desamparados, del siglo XX. Cristo del Humilladero, siglo XVI. Arco del Planillo de San Andrés, de la época romana. Restos romanos de muralla o de la villa de la Clínica. Pertenece a este municipio el poblado del Sorbán. Camprovín, 199 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Media, cercano a Nájera. Iglesia de San Martín, del siglo XVI. Ermita de la Virgen del Tajo. Eremitorios rupestres, siglos V al X, situados en la margen derecha del río Najerilla, entre Camprovín y Baños de Río Tobía, en el término de Valoria. Pertenece a este pueblo Maave. Canales de la Sierra, 87 habitantes. Es un pueblo de La Rioja en la cuenca del Najerilla y lindante con Burgos. Ayuntamiento de Canales. Fue un edificio religioso, conserva torre y campana y data del siglo XVI. Iglesia de Santa María del siglo XVI. Ermita de San Cristóbal. Ermita de San Juan Bautista. Ermita de San Antonio. Ermita de la Soledad. Canillas de Río Tuerto, 57 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja, cercano a Alessanco. Iglesia de San Martín, del siglo XIII y XVII. Cañas, 107 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja Alta, cercano al Valle de San Millán de la Cogolla. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, siglos XII, XVI y XVIII. Ermita de Santa María, siglo XVI. Monasterio cisterciense de Santa María del Salvador, de los siglos XII, XIII y XVII. Carbonera, un habitante.
Es una aldea de la Rioja Baja, perteneciente a Bergasa. Su estado es de abandono, aunque ahora, en 1998, vive una persona, el señor Longinos. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII. Cárdenas, 252 habitantes. Es un pueblo de La Rioja situado en el Valle del Cárdenas, en la comarca de Nájera. Iglesia de la Asunción, del siglo XVI y XVII. Ermita de San Mateo. Es la última ermita construida en el siglo XX. Es el año 1999 cuando se inaugura. Situada en el Cerro Salamanchurri. Casa la Reina, 984 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta. Iglesia de San Martín, siglos XVI y XVII. Monasterio de la Piedad, siglo XVI. Palacio de los Condestables. Pertenece a este municipio a Juarte. Casas Blancas, 33 habitantes. Es un núcleo de población de la Rioja Media, que pertenece a Cidamón. Ermita de San Pedro. Casas de la Michela. Es un núcleo de población de La Rioja que pertenece a Albelda de Iregua. Ahora, en el año 2000, es una zona residencial. Casas del Cedrillo. Es un barrio o núcleo pequeño de La Rioja Baja que pertenece a Valverde, situado a varios kilómetros de él. Caserío de Aguas Podridas. Es un núcleo de La Rioja que pertenece a Navajún, a unos 2 kilómetros, por camino y senda, en la comarca de Cervera de Río Alhama. Con anterioridad fue un lugar para tomar aguas sulfurosas, buenas para la piel, pero que tienen un fuerte olor a podredumbre. El único edificio es empleado ahora como corral. Casillas de San Esteban. Es un pequeño núcleo de La Rioja que pertenece a Cervera del Río Alhama, deshabitado antes del año 2000. Ermita de San Esteban, en el núcleo urbano. Ermita de San Esteban de Canejada, fuera del núcleo, a unos 2 kilómetros. Cúpula de San Esteban de Canejada. Castañares de las Cuevas. Es un núcleo de La Rioja que pertenece a Viguera y ahora, en el año 2000, está deshabitado. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI. Castillo del siglo XII. Todo el interior es una cueva labrada en la roca, conocido como el Castillo de los Moros. Castañares de Rioja, 460 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta cercano a Haro. Iglesia de la Natividad, del siglo XVI. Ermita de San Miguel. Castilseco, 12 habitantes. Es un pequeño pueblo de La Rioja Alta, cercano a Haro. Iglesia de San Julián, del siglo XII y XIII, románica. Se cree que pudo ser monasterio mozárabe. Eremitorio de San Martín, del siglo IV o VI. Castro Viejo, 54 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja Media, cercano a Nájera. Iglesia de San Ildefonso, del siglo XVI. Ermita de las Santitas, Nunillo y Alodia. La ermita. Los vecinos no saben su nombre. También la llamaban la cárcel de los moros. Esta pared es lo único que queda. Ruinas del castillo o castro medieval, en el Cerro de San Cristóbal. Cellórigo, 21 habitantes. Es un pueblo de La Rioja al norte, cercano a Haro. Iglesia de San Millán, siglo XV. Ermita de la Virgen del Barrio, estilo románico y en ruinas. El castillo estaba ubicado en estas rocas. Este muro fue una torre fuerte en la calle principal. Este otro muro fue torreón en los siglos XIII y XIV. Cenicero, 1891 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Media que tiene título de ciudad. Iglesia de San Martín, del siglo XVI.
Ermita de Nuestra Señora del Valle. Muro del Casino. Aquí se encontraba la ermita de San Cristóbal. Asilo de Nuestra Señora del Valle. Cervera del Río Alhama. 2.946 habitantes. Es un pueblo de La Rioja situado al sureste. Es un municipio que pasó de tener en el año 1950 7.475 habitantes a tener 2.946 en este año 2000. El mayor descenso de población de toda La Rioja. Iglesia de Santa Ana, siglo XVI. Iglesia de San Gil, siglo XV. Ermita de San Miguel, ahora edificio particular. Basílica de Nuestra Señora del Monte. Ermita de San Antonio. Ermita de la Soledad. Capilla del Cementerio. Castillo del siglo XI y XII. Pertenece a este municipio el Batán y Casillas de San Esteban. Cidamón, 40 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta. La iglesia y algunos edificios antiguos y barrios son propiedad privada, y estos la componen Casasblancas, Madrid de los Trillos y Toledo. Entre todos suman unos 80 habitantes en 1998, o sea que es un pueblo privado y no público. Iglesia de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVIII. Ermita de la Virgen del Buen Suceso, edificio agrícola que anteriormente tuvo otros usos. Pertenecen a este municipio los núcleos de Casasblancas, Madrid de los Trillos, Toledo y Negueruela. Ciuri, 160 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Haro. Iglesia de San Juan Bautista, siglo XIX. Ermita de la Esclavitud. Pertenece a este municipio el Priorato. Cilbarrena es una aldea abandonada de La Rioja desde el año 1964. Pertenece a Ezcaray. Iglesia de San Juan Bautista, siglo XIX. Ciriñuela, 49 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja cercano a Santo Domingo de la Calzada. Iglesia de San Millán, siglo XVI. Cirueña, 126 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Santo Domingo de la Calzada. Iglesia de San Andrés. Es una construcción del año 1965 sobre la otra que era la base de un monasterio del siglo X. Ermita de la Virgen de los Remedios. Clavijo, 182 habitantes. Es un pueblo de La Rioja que está situado en un precioso enclave natural, a 16 kilómetros de Logroño. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, siglos XVI y XVII. Real Basílica de Santiago, del siglo XVIII. Ermita de Nuestra Señora de San Román. Castillo de Clavijo, del siglo X. Monasterio de San Prudencio de Montelaturce, del siglo VI al X. Ermita de la Santa Cruz, del siglo IX. Solo queda este pequeño muro, en la cima de Montelaturce. Junto a las ruinas de la ermita se erige una gran cruz, que data del 23 del 5 de 1954. Cocera. Es un pequeño núcleo de La Rioja que pertenece a Almarza de Cameros. Está formado por unos 5 edificios. Contrevia Leucade. Es un despoblado de La Rioja, en el término de Aguilar del Río Alhama. Su origen es celtibérico, de la Edad de Hierro. Más tarde fue una ciudad romana que desapareció en el siglo IX. Ordovín, 217 habitantes. Es un pueblo de La Rioja en la comarca de Nájera.
Iglesia de Santa María, siglo XIX. Ermita de San Cristóbal. Corera, 254 habitantes. Es un pueblo pequeño de la Rioja Media. Iglesia de San Esteban, siglo XVIII. Ermita de Santa Bárbara. Pertenece a este municipio la Venta de Rufino. Cornago, 559 habitantes. Es un pueblo de la Rioja Baja al sur, en la Sierra de Alcarama. Iglesia de San Pedro Apóstol, de los siglos XV, XVI y XVII. Ermita de la Piedad, situada encima de la puerta del recinto amurallado. Ermita de San Blas o San Gil. Ermita de Santa Catalina. Ermita de Santa Ana. Ermita de San Roque. Ermita de San Sebastián. Ermita de San Martín. Castillo de los Luna del siglo XIV. Convento de San Francisco de Nuestra Señora de Gracia de Campo La Puente. Corporales, 53 habitantes. Es un pequeño pueblo de La Rioja cercano a Santo Domingo de la Calzada. Iglesia de San Martín de Tours, siglo XVI, rehecha en el siglo XVIII y en el XX. Cuzcurrita de Río Tirón, 485 habitantes. Es un pueblo de la Rioja Alta, de la comarca de Haro. Iglesia de San Miguel, barroca del siglo XVIII. Ermita de Nuestra Señora de Tironcillo. Castillo de los Velasco del siglo XV. Pertenecen a este pueblo el poblado de Sorejana. Cuzcurritilla es una aldea de La Rioja cercana a Haro, que en este año de 1993 no está habitada. Pertenece a Rodezno. Iglesia de San Martín, del siglo XVI. En el siguiente vídeo, la tercera parte, muestro desde la D de Daroca de Rioja hasta la L de Lumbreras.